Hoy, desde el Banco de la República de la ciudad de Bucaramanga, Docentes Magazine Arte y Cultura, apertura e inauguración de una muestra muy interesante, pintores primitivistas en la colección de arte del Banco de la República. Tan sencillo y complicado me aburre porque yo no tengo paciencia, pero hiciste digamos, para darle apertura oficial a la exposición Aparente Ingenuidad con Sigrid, la curadora que ya ahora enseguida se las voy a presentar. Digamos, teníamos el dilema de si íbamos a hacer una conferencia o una visita en sala, pero finalmente pues Sigrid nos convenció de que era realmente una bobada hacer una conferencia que hacer las obras acá. Gracias, Carolina, sí, y pues a todos ustedes por venir a este momento, como lo dice Carolina, pues hacer una videoproyección como de las obras y estar en sala me parecía realmente algo muy distante a lo que yo planeo con esta exposición, porque a veces pues es fácil entrar a internet y ver las obras y las imágenes de las obras online, muchas con altísima resolución, pero creo, pues yo por lo menos soy partidaria de que la obra de arte tiene esa magia y que no debemos perder como de acercarnos a ver la pincelada, como de respirar en general la obra. Bueno, pues yo soy una de las curadoras del Banco de la República de la colección de arte y soy encargada de la colección de arte y de la colección numismática. Y este proyecto empezó hace 3 años. Voy a contarles un poco cómo surge el proyecto, porque pues la colección de arte del banco empieza en 1957 y en la actualidad, al día de hoy, tenemos aproximadamente 6.319 obras, de las cuales en permanente exposición en salas en Bogotá están alrededor de 866, lo que nos deja más o menos 5.000 obras en reserva todo el tiempo. Es decir, que es una gran colección que por cuestiones de espacio pues tenemos que tener guardada el mayor tiempo del año. Y desde hace 2 años empezamos a pensar con el grupo de curaduría, tengo 3 compañeros más, que podríamos hacer proyectos con obras originales que pudieran itinerar a otras partes de Colombia, que son pues, sucursales del banco, donde hubiera salas de exposición dispuestas y con pues, las características necesarias para hacer este tipo de proyectos. Y surgió así Aparente Ingenuidad, que está basado, pues el título está basado en una frase de Marta Traba, cuando habla de la obra de Noel León. Por primera vez escribe un artículo en 1968 diciendo: mientras todos los artistas contemporáneos se devanan los sesos tratando de ser muy originales, Noel León lo que hace es pescar en el río de la ingenuidad, de una aparente ingenuidad, y no se tiene que esforzar como lo hacen los modernos, sino que simplemente se le da el hecho de pintar. Y a mí me parece muy interesante porque pues justamente muchos de estos cuadros empecé a revisar en la historia de la colección, muchos nunca habían sido, o sea, fueron adquiridos, algunos fueron legados y nunca habían participado de exposiciones. Dentro de todo el listado que hice de artistas que quería ver, escogí particularmente ahora que son las obras de María Villa. Las empecé a ver en la base de datos y empecé a darme cuenta que pues particularmente a mí me interesaba muchísimo por la precariedad del trazo, porque parecía realmente muy ingenuo, casi que una niña pintando. Y de pronto me di cuenta que las obras pues habían participado algunas en unas exposiciones, pero que no habían sido pues jamás exhibidas en conjunto. Entonces fui a la reserva a veces la gente se la imagina como un submundo donde hay otro museo paralelo que uno entra y las ve todas colgadas. No, no es así. Son unas mallas y uno va sacando mallas, y cuando me sacaron la malla estaba completa toda la pintura de María Villa y dije, hay que hacer un proyecto con esta mujer. Llamé al Museo de Antioquia, llamé al Museo de Arte Moderno de Medellín y me decían que sí, que tenían algunas obras. Yo les dije que por favor me mandaran información, pero no tenían mayor información, y así fue como empecé a investigar de cada uno de ellos. En conjunto con ese momento en el que veo las obras de María Villa, me llama un señor, más o menos a las 2 semanas, yo ya empiezo a trabajar en el proyecto de Aparente Ingenuidad, y me llama un señor desde Canadá y me dice que en un mal español que si estábamos interesados en comprar unos cuadros de Noel León, que tiene 10 cuadros de Noel León en su poder. Yo le digo pues que nosotros tenemos ya bastantes cuadros de Noel León, pero que si yo le doy mi correo, por favor me envíe las imágenes para ver qué tiene. Entonces me dice, no, yo ya soy un hombre mayor, mi esposa murió, yo viví muchísimos años en Barranquilla, allí conocí a Noel León y me enamoré de su pintura y le encargué que me hiciera 10 cuadros.
yo soy diplomático, he viajado por todo el mundo y esos cuadros son los que es mi única pertenencia que llevo de país en país cada vez que viajo. Y pues yo ya estoy viejo, mi esposa murió, yo quisiera darlos, devolverlos al país de donde los adquirí. Y pues si ustedes los pueden comprar en conjunto, pues yo se los dejo a un buen precio. Entonces hablamos, las miramos y cuando aparecieron pues eran realmente 10 cuadros de Noel León entre el 65 y el 71, que eran realmente mágicos. Los cuadros estaban en muy malas condiciones, ahorita les muestro cuáles eran, porque el señor evidentemente las había llevado de embajada en embajada, con eso decoraba su casa, en fin, y estaban en muy malas condiciones. Las guardamos y dije, bueno, voy trabajando en la investigación, eso fue más o menos en el 2014, finalizando el 2014, en el 2015 nos llegó una convocatoria de Bank of America, que es el Banco de América que financia restauración de obras patrimoniales, y decidimos mandar las 10 obras que habíamos comprado de este señor en Suiza a restaurar, pues a participar de este concurso, a ver si cazaban pues como la oportunidad de que las restauraran. Y efectivamente pues Banco of America se enamoró de las obras y restauró 10 de las que están acá. Estamos esperando que el próximo año vayan a restauración otras 10 de Noel León. Y pues ya con estas 10 obras restauradas, con lo que habíamos visto de María Villa, empezó y arrancó el proyecto, y es lo que les voy a presentar hoy acá. Antes que nada quisiera preguntarles, porque no quiero que sea solo un monólogo, sino que tal vez podamos establecer una conversación, un diálogo más cercano. Cuando yo les hablo y les nombro la palabra primitivo, ¿ustedes qué se les viene a la cabeza? Arcaico. Salvaje, esa palabra es bien interesante. Colorido, un comienzo, como el inicio de algo, ¿verdad? Como un pasado. Como un pasado, y cuando piensas en ese pasado primitivo, que hay una imagen que se te ven en la cabeza, aparece según la historia del arte, dictaminados o encapsulados de alguna manera en el término primitivismo. Todos fueron denominados como pintores primitivos o pintores primitivistas. Y cuando empecé a hacerla y a escribir, y se la contaba a las personas que no estaban cercanas al arte, y decía pintores primitivos, la gente pensaba que eran pintores indígenas que habían hecho las primeras pinturas en las piedras, ¿no? Los pintores como pues es una corriente europea, es una corriente que se desarrolla en París a finales del siglo XIX y que está unido realmente con aquellos primeros hombres, pero empecé a indagar más y primitivo fue la denominación que se les dio a aquellos pintores. Entonces me pareció bien interesante la exposición, pues el subtítulo organizadas por autor, es que cada uno tiene una historia particular. Así que lo que yo quiero hoy es que nos acerquemos un poco a entender cada uno de estos momentos. Entonces, como les cuento, el término primitivo, pues para la historia del arte se da por primera vez a fines del siglo XV, a fines del siglo XIV, específicamente para la pintura italiana, donde no había como perspectiva estas pinturas tardomedievales que son como casi como tiras cómicas, que parece que no tuvieran forma, que son muy planas, que los personajes incluso se pisan los pies unos con otros. Esa es la primera vez que en la historia del arte se utiliza el término de primitivo, y decían que como aquellos personajes no tenían educación, los pintores pues habían hecho ese tipo de representaciones, y como después vendría todo el movimiento del Renacimiento que le daba un movimiento, medidas perfectas, el ser humano es el eje de toda la representación, pues cualquier cosa que se hubiera hecho antes del Renacimiento casi que se fue denominando como pintura primitivista. El término se fue creando en el olvido y vuelve a aparecer a finales del XIX, más o menos hacia 1890 en París, cuando empieza pues todo el movimiento de las vanguardias, todo el movimiento de renovación de la pintura. Se llamaban también pintores de Dodú, que eran los pintores que salían a los parques en París a pintar las cosas cotidianas, el perrito que camina, la señora que carga a los niños, el señor que vende los dulces, las cosas que pasaban a estos pintores, porque como no habían estudiado, no seguían los cánones clásicos de la academia de la representación, pues no los consideraban pintores y por eso fueron dejados de lado. Sin embargo, en ese mismo momento había un grupo de pintores que sí habían hecho toda la academia, habían hecho todos sus estudios, pero que querían rebelarse frente a lo que estaba impuesto hasta ese momento. Pues por ejemplo, uno de ellos fue Picasso. Y Picasso conoce a uno de estos pintores primitivistas que se llamó Henri Rousseau, que es tal vez pues, el ícono del primitivismo, de la pintura primitivista en París, y se enamora de su pintura y dice: bienaventurados los primitivos porque no tienen que casarse con nada en la academia. Y empieza a volverse muy amigo de Rousseau. De hecho, la primera pintura que compra Picasso para su colección
es una pintura de Rousseau y dice, estos hombres y estas mujeres realmente pues pintan de una manera excepcional. Y Rousseau se va a volver amigo de todo este grupo de pintores de vanguardia y va a pintar. ¿Qué pintaba Rousseau? Pues justamente esas cosas cotidianas como todos los pintores de party que estaban en ese momento. La historia podría quedarse ahí, a excepción de que el primitivismo en Europa se expande. Por ejemplo, en Rusia va a tener un lugar muy importante. Los pintores rusos van a ser muy cercanos a este tipo de representación. En las Antillas, por ejemplo, Gauguin empieza como primitivista y cuando se va a Haití, pues entonces empieza a hacer otro tipo de representación, pero realmente es un instinto primitivo, realmente la representación que hace. Y así vamos a ver cómo a Centroamérica llega este tipo de representación, que es una representación sin mayores pretensiones que representar pues aquello que los pintores sienten. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Cómo llega el primitivismo a Colombia? Pues realmente tenemos datado que había pintores anónimos desde el siglo XVIII que pintaban sin seguir los cánones, que hacían pequeñas representaciones. Por ejemplo, los pintores de exvotos, no sé si en el momento en que me estaba cayendo pedí la iluminación de la Virgen del Carmen. Y cuando caí al piso no me maté. Entonces yo en acción de gracias lo que hacía era ir donde un pintor, le narraba lo que me había pasado, el pintor me hacía una tablita pintada y yo se la llevaba de regalo a la Virgen como acción de gracias por no haber muerto de la caída. Y esas pinturas son extrañísimas porque realmente mientras todos los pintores seguían esos modelos o los grabados que llegaban desde Europa, los pintores de milagros tenían que escuchar el relato del milagro de la persona e inventarse lo que tocaba pintar. Les digo que en México se siguen haciendo y, por ejemplo, cuando la gente pasa de ilegal entre México y Estados Unidos y logra pasar a Estados Unidos y llegar sano y salvo, le mandan un regalo a la Virgen de Guadalupe, estas tablitas pintadas, y todavía en muchas regiones de México hay de oficio pintor de exvotos. Entonces estos pintores pues habían estado en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pero específicamente en 1961 va a pasar una cosa en particular. Y es que en Barranquilla hay un bar, que no sé si ustedes lo tengan referenciado, un bar muy famoso donde se reunían todos los intelectuales del momento, García Márquez, Obregón, Gómez Siller, que se llamaba La Cueva. Y era el bar donde terminaban todas las parrandas y se emborrachaban y pintaban y hablaban y componían y escribían y demás. Un día estaba Gómez Siller, que era el encargado de la OEA para Asuntos Culturales, tomándose una cerveza con Alejandro Obregón, cuando de pronto un pintor de puerta a puerta se dieron cuenta que iba golpeando, iba mostrando sus pinturas y pues Obregón lo llama y le dice que le dejen ver pues, lo que está pintando. Este pintor, que ya era un hombre de avanzada edad, se llamaba Noel León y le muestra tablitas pintadas y discos de acetato pintados. Y Obregón lo ve y se queda mirando a Gómez y le dice, aquí hay un verdadero pintor. Entonces Gómez le dice a Noel León que si tiene más pinturas que lo deje ver, lo lleva a su casa, pues él pintaba pues, para poder sobrevivir, y Gómez le dice, hay que hacer una exposición con este hombre, rápidamente lo convierten en un gran pintor, la crítica empieza a hablar de él, los medios empiezan a referenciarlo, todo el mundo quería comprar sus cuadros, empiezan a hacer exposiciones. Gómez llega a llevar a Los Ángeles una exposición de Noel León. Lo extraño es, o no, más bien lo natural es que esa plata nunca le llegó a Noel León y siempre siguió en su pobreza, mientras todos se hacían ricos con su obra en Bogotá, en Cartagena, en Barranquilla, en Nueva York y en Los Ángeles, pues Noel León vivía en una casita muy pobre en Barranquilla y hacía este tipo de representaciones. Si quieren acerquémonos y vamos viendo un poco de esta pintura. Pero desde muy temprana edad se va a vivir a Barranquilla. Y desde niño empezó a estudiar, pues realmente no, dice, cuando lo entrevistan, dice que a él no le gustaba mucho estudiar y se dedicó a muchísimas cosas. Fue policía, garitero, vendedor de cosas en la calle. Conoció a un pintor, a un amigo policía que le prestaba pues como las pinturas. Y incluso fue pintor de brocha gorda, y cuando lo mandaban a pintar lo que hacía era guardar los residuos de pintura, los escondía, decía que se había acabado toda la pintura y él iba almacenando esa pintura en su casa. Y con los residuos de pintura pues hacía cosas que vendía de puerta en puerta con estas pinturas que les dije. En el 61 lo descubren estos dos pintores y rápidamente su producción empieza a se dispara. ¿Qué pinta Noel León? Noel León pues está pintando una cosa que es su cotidianidad, realmente está pintando esa cotidianidad de los años 60
y de esa cotidianidad que realmente pues él se consideraba un hombre de Barranquilla y pintaba esa representación de lo que era para él los pueblos del río Magdalena, las selvas que aún quedaban, aquellos bosques que quedaban cerca a Barranquilla, y pues una actividad, un elemento y un personaje que se va a representar mucho en su obra desde el principio hasta el fin, van a ser las tigresas. Si se fijan ahí como en varios momentos estas representaciones están, pero no solo eso, también están los mercados, están los vapores por el río Magdalena, lo que nos está mostrando una representación básicamente de lo que era Colombia y los pequeños pueblos de tierra caliente. En A él no le llegaba nada de ese dinero y siguió viviendo en Barranquilla. Conoció a un señor, Norman Betten se llama, él era un diplomático suizo, esto lo encontré después de que habíamos comprado las obras, y en un artículo que salió en el 68 decía que Noel León, en el periódico El Heraldo, dice que no es 68 de esta noticia. Y entrevistan a Noel León y le dicen que aunque todo el mundo ha hecho plata con él y que él se considera un pintor muy famoso a nivel nacional, pues realmente él no tenía cómo pagar ya no tenía cómo pagar un arriendo, pero que un gringo ha llegado y le ha comprado 10 cuadros porque le gustó mucho su obra y le ha pagado, no recuerdo cuánto era una cifra que para nosotros realmente se le suele dar, pues 15.000 pesos, algo así, por los 10 cuadros. Luego me di cuenta que este mismo personaje que aparecía referenciado en el periódico era el personaje a quien le habíamos acabado de comprar los 10 cuadros, y eran esos 10 cuadros que le permitieron, con esos 15.000 pesos le permitieron comprar la primera casa, la única casa que tuvo Noel León en Barranquilla. Noel León estaba casado con una mujer también muy humilde de nombre Rosita, que siempre lo acompañó, él tuvo como toda la paciencia, no tuvieron hijos y tenían una carisma con los animales particular. De hecho, al momento de morir Noel León, lo único que se encontró en su casa fueron algunas pinturas y un diario donde referenciaba todos los días lo que hacía con los animales. Entonces a cada uno le tenía un nombre, decía, hoy el perrito Pepe está muy enfermo y decidí darle una aspirina. Entonces todo el mundo estudió, tiene un manejo de color. Miren, por ejemplo, trabajamos con los cielos. Eso es algo que quería que hiciéramos con esta visita, porque si las vemos en un computador, pues las imágenes nos aclaran el color y no vamos a ver el traje. Pero miren, por ejemplo, esos cielos azules que se van degradándose un color naranja, o estos cielos naranjas con esas nubes que parecen como si estuvieran delimitadas, casi bordeadas totalmente. No sé si tengan preguntas hasta aquí sobre la pintura. Y creo que aquí sí, desde aquí están puestas cronológicamente, nos damos cuenta de eso. Yo quería hacer una pregunta. ¿Es que usted dijo que todas estaban restauradas? No. 10 en particulares acaban de estar restauradas. Si quieren se las puedo, por ejemplo, se las señalo desde acá. Esta. Y aquí tenemos estos 4 cuadros de Sofía. Sofía empieza con esta, que es la pieza más antigua pues que tenemos en esta muestra, cercana a 1950. Sofía Urrutia, a diferencia de Noel León, nació en una familia diplomática, los Urrutia, ¿sí? Realmente una familia bogotana como de gran renombre, y nació en Bolivia por cosas del azar, porque su mamá estaba embarazada y su padre era diplomático, y cuando estaban en Bolivia pues su mamá Lucy tiene que nacer en este instante. Y creo que eso marca como la vida de Sofía Urrutia, porque siempre estuvo viajando de un lugar a otro. Fue una niña privilegiada, estudió en los mejores colegios, tuvo los mejores profesores, y desde pequeña tuvo un énfasis y una inclinación hacia la pintura, y pues sus padres, en este momento estamos hablando de una mujer más o menos ella nació en 1912, estamos hablando que para los 30, 40, pues lo que se debía hacer es que si una mujer, para ser una buena chica, tenía que estudiar cosas relacionadas con ser mujer. Entre ellas, pues el oficio de la pintura era una cosa que se veía bien para las mujeres. Y le ponen un profesor, tal vez un profesor que le cambió su mentalidad, que es Guillermo Wiedemann. Guillermo Wiedemann pues había llegado, exilado de la Segunda Guerra Mundial, había llegado por Buenaventura, estaba maravillado con todo lo que era Colombia y ya tenía un conocimiento del arte contemporáneo. Es como uno de los primeros pintores en Colombia que hace abstracción y la lleva pues al límite no solo de la pintura sino también de los materiales, y empieza a darle clases a Sofía Urrutia. Y Sofía se empeña en pintar, casi ni siquiera decía que pintaba sino que dibujaba, casi que ilustraba pequeñas historias.
y una de sus grandes pasiones era la lectura. Entonces unió pues la pintura y la lectura, y vamos a ver cómo durante toda su vida va a dedicarse casi que a ilustrar todos estos libros que tiene la oportunidad pues de leer. Como les cuento, tenía muchas posibilidades económicas, lo que la hizo desde muy joven poder viajar a muchísimos museos del mundo, entraba en contacto con grandes obras de la historia del arte. Sin embargo, a diferencia de Noel León, que tiene un tipo de pintura primitiva porque él no tiene ese conocimiento y pinta de esa forma, Sofía Urrutia, que tiene todo el conocimiento de la historia del arte, que tiene un gran profesor, un pintor, pues ella se opone a pintar como pintan todos los artistas, y lo que decide es, como por una opción personal, pintar a la manera de los primitivos, pero del instinto primitivo más primitivo, que ni siquiera es el del hombre de las cavernas, sino el del instinto del ser humano, y es pintar como los niños, porque una corriente del primitivismo es pintar de esa manera. Mucha gente cuando llega a esta exposición se siente muy cercana de poder hablar de cualquiera de las obras, porque tal vez muchos de nosotros no sabemos pintar muy bien, y lo que podríamos hacer se parecería a muchos de estos cuadros que estamos acá. Otros lo hacen muy bien y pues fabuloso. Yo particularmente no tengo esa habilidad, pero siento que pues estamos viendo esa característica particular de cada artista. Entonces Sofía Urrutia pues se dice, yo conozco todo, ¿sí? Yo he visto todo, pero decido pintar como desde la más tierna infancia. Parece que una niña grande estuviera pintando, y siempre su pintura fue denominada así. No sé si conozcan toda esta tendencia actual de ilustradores de libros y de historia ilustrada, que pues pienso que esto se hace más o menos entre los 50 y los 60, pero muchos de estos artistas contemporáneos están volviendo como a estas esencias de esta combinación de colores y demás. Y siempre en sus historias y en sus cuadros vamos a ver detrás pues esos libros que lee. Va a ser visitante asidua de Cartagena y Popayán, dos lugares donde su familia tenía pues casas, siempre va a estar moviéndose ahí, y va a trabajar también las historias religiosas como Vidas de Santos, como este episodio de San Francisco hablando con los pájaros, que es uno de los episodios más característicos de la vida de San Francisco de barrio San Fernando en Medellín, y vender almuerzos. Y ahí pues todos los días iba un personaje que se llamaba Federico Vargas, que era 32 años menor que ella, se dedicaba a pintar cuadros y a venderlos en los semáforos de Medellín. Y todos los días él iba, tomaba el almuerzo ahí, fueron desarrollando una conversación a partir del diálogo, y posteriormente Federico le dice pues que se está enamorando de ella. Y ella dice pues que 32 años menor, ella cómo va a prestarle atención a un hombre así. Finalmente sí le María, una de las cosas que cuenta en un documental que le hacen es que le parece increíble la constancia con la que él trabajaba todas las noches para realizar las pinturas, y le parecía casi mágico lo bien que le salía y lo fácil que le salía, y decía, si a él le sale tan fácil, eso es fácil pintar. Y empieza a robarle, pues a escondidas le roba las pinturas y le roba los pedazos del lienzo que él recorta, y los va recopilando, y a escondidas, mientras él se va a trabajar en el día, ella empieza a pintar en esos pedacitos de lienzo, y todo lo que pinta lo va guardando en una caja de cartón debajo de su cama. Y él se empieza a dar cuenta que las pinturas se le pierden y que los pedazos del lienzo que deja por ahí ya no están. Y poco a poco empieza a prestarle atención a ella y descubre la caja que está debajo de la cama. Y saca esto y empieza a sacar algunas de estas pinturas. La llama y le dice que qué es esto, ya se pone a llorar y le dice que qué pena, que ella no quería que viera eso porque las pinturas son mamarrachos. Ella siempre se autodenomina así, como que lo que hace son mamarrachos, que ella lo que quería era tratar de hacer las imágenes de santos para decorar la casa, pero que cada vez que lo intenta le quedan muy mal. Y entonces él le dice que no se debe avergonzar de eso, que por el contrario tiene un gran talento, y que a diferencia de mucha gente que dice pintar, pues ella tiene una fuerza creativa en cada uno de sus trazos. La lleva a 3 obras, pues que también nos indican un poco lo que significa el anonimato para los artistas de este momento, ¿no? Es decir, muchos artistas primitivistas cayeron en el anonimato, sus obras se comercializaban y se compraban y se vendían, pero realmente no tenemos mayor información de él. Y buscando pues a quién pertenecían toda esta serie de 7 cuadros, estos que tenemos acá, pues estos cuadros pertenecen a un pintor que se llama Marco Tulio Villalobos. Si se acercan, hay una cosa interesante en todos ellos, es que al principio les dije que un inicio de la pintura primitivista la podíamos datar en esa pintura de Milagros, entre el siglo XVIII y el XIX. Y estos pintores, estas pinturas que se conocen como esbotos, están compuestas por 2 partes. Una que es la pintura del milagro y otra que es la cartela donde se explica el milagro.
Por eso en la actualidad en las iglesias ya solo nos quedan las cartelitas que nos cuentan esos milagros. Sin embargo, cuando vemos esta obra, la de Marcos Tulio Villalobos, si se dan cuenta, cada uno de los cuadros tiene una pequeña cartela que nos cuenta una historia en particular. Eso es muy diciente porque es un personaje que no conoce tampoco, como igual a todos ellos, nada de la historia del arte, pero está referenciándose en un punto particular, que es contar algo en particular. Tal vez él siente que la imagen no es suficiente y que tiene que completar la forma este tipo de representación, y es que la corriente primitivista pues al principio en los 60 empiezan a avanzar poco a poco, pero es tanto el gusto que se crea que por ejemplo en Bogotá se crea una galería que es el Callejón, donde se hacían todas las exposiciones de los pintores primitivistas y hacían pues realmente pues grandes muestras y movían la obra, la vendían. Pero el hecho de moverla tanto en el nivel de mercado, lo que hizo fue que muchos artistas empezaran a copiar el modelo. Y aquella expresión libre y sin mediar de ningún tipo que podemos encontrar en estos primeros autores.